Iniciamos entonces la segunda parte de la clase 6. Acá vamos a hablar de temperatura y de expansión térmica en sólidos y líquidos. Comenzamos analizando, por ejemplo, el estiramiento o la compresión de una sustancia sólida o líquida, o sea, el cambio en lo que sería su longitud. Este delta L es el cambio en esta L que es la longitud, debido, por ejemplo, a la temperatura. Bueno, bajo ciertas condiciones, cuando uno está en condiciones donde el delta L, como bien dice acá, es mucho más chico que la longitud, o sea, el cambio en la longitud es muy, pero muy inferior a la longitud. Generalmente ese cambio en la longitud se puede escribir de esta manera: como la longitud inicial que tenía, alfa es un coeficiente que se llama coeficiente de expansión lineal y delta T es la variación de temperatura. Obviamente, si la temperatura final es más grande que la temperatura inicial, porque delta T es eso, temperatura final menos inicial, esto es positivo. El coeficiente de expansión lineal siempre es positivo. Como esto es positivo y la longitud por definición es positiva, entonces toda esta cantidad es positiva. Quiere decir que el cuerpo se está estirando, digamos, ¿está bien? Si el delta T fuese negativo, bueno, toda esta cantidad sería negativa, el delta L sería negativo, y quiere decir que el cuerpo se está comprimiendo. Bueno, acá hay un ejemplo con una vía de ferrocarril que tiene 24 metros de longitud, cuando está a 15 grados, y la pregunta es: ¿qué longitud tendrá 45 grados? Bueno, es fácilmente resoluble esto, hay que aplicar esta expresión. Tenemos la longitud inicial, y este es el coeficiente de expansión lineal del acero. El del acero es esto. Fíjense las unidades, ¿no? 1 sobre grado centígrado. Porque después, claro, cuando yo lo multiplique por la temperatura, en realidad esta es la variación de temperatura, ¿no? Esta es la temperatura final, que es 45, menos la inicial, que es 15. Entonces la diferencia me da 30. Decía que cuando multiplique por la temperatura, el grado centígrado se me va a ir con grado centígrado, y me va a quedar la variación de longitud como uno esperaba en metros. Si hacen la cuenta, les da 8 milímetros. O sea que la longitud de la vía ya no es 24 metros, sino 24 metros con 8 milímetros. Fíjense que estamos en las condiciones que dijimos, ¿no? Delta L es mucho más chiquitito que L, que es esto que está acá, ¿no? Si esto no es así, bueno, esta relación, esto no vale, digamos. Nosotros vamos a suponer que vale que lo que se expande o se comprime, se expande o se comprime muy poquito en relación a la longitud que tiene. Pero bueno, si algo, por ejemplo, se expande en longitud, en realidad se expande también en volumen. Uno puede tomar la expansión en longitud o la expansión en el volumen. O inclusive si es una superficie, uno podría tomar la expansión superficial de ese cuerpo. Supongamos la expansión en volumen. La variación de volumen también se puede escribir de esta forma. Y otra vez, para que esta expresión sea válida, tiene que cumplirse que la variación de volumen es mucho más chica que el volumen inicial. Bueno, nosotros podemos encontrar ahora una relación entre este coeficiente de expansión volumétrica y el anterior coeficiente de expansión que llamamos coeficiente de expansión lineal. Para encontrar esa relación, la cuenta es muy sencilla. El volumen final lo estoy poniendo como el inicial más una variación de volumen. Y claro, el volumen final corresponde a que se ha estirado del material tanto el largo, que puede ser este,
O sea, antes tenía largo A, ahora el largo se estiró un delta A. El ancho, que podría ser este, que se estiró un delta B, y este podría ser la altura, que cambió en un delta C. Si yo hago esta cuenta, me da el nuevo volumen, el volumen expandido, digamos, si es que se expande, ¿no? O comprimido si es que se comprime, depende de cómo sea el signo este del delta T. Bien, cuando yo desarrollo esta cuenta me da toda esta expresión, es muy fácil hacerlo, porque la cuenta es un poquito larga, pero son cuentas de multiplicar distributiva. Entonces, si ahora yo en cada uno de estos términos considero que cuando aparece, por ejemplo, una variación en la longitud, por ejemplo acá, donde aparece una variación en el ancho, o en el largo, dijimos que era la A, ¿no? La A era el largo, o la variación en el ancho, o la variación en la altura, cualquiera de estas cantidades, variaciones lineales, las puedo llamar delta L, y ya sabemos que delta L, una variación en ancho, largo o altura, se puede escribir de esta forma, como el coeficiente de expansión lineal por el ancho, el largo o la altura inicial por la variación en la temperatura. Así que donde dice, por ejemplo, delta B acá, o delta A o delta C, voy a reemplazar una expresión de este tipo, ¿no? Por ejemplo, delta B me va a quedar, esto sería delta B, me va a quedar alfa por B por delta T, ¿no? Delta C, si esto es delta C, me va a quedar alfa por C por delta T. Bueno, y lo mismo si es delta A. Entonces, si reemplazo esto acá en estas expresiones, donde aparecen los deltas, llego a esta cuenta. La cuenta que está acá arriba. Luego puedo dividir por el volumen inicial a ambos lados, ¿no? Divido todo esto por el volumen inicial y a todo esto por el volumen inicial. Cuando hago la perpetua distributiva acá, me queda BI sobre BI, es 1, este término, y me queda delta B sobre BI, esto. Y después hago esto dividido esto, pero A por B por C es el volumen, o sea, se simplificaría con este, aparecería un 1. En todo esto estoy pensando en realidad en un paralelepípedo, o sea, un cuerpo que tiene un ancho, una altura y un largo, ¿no? Acá, cuando hago la división, me va a quedar A por C, pero claro, en vez de poner delta B, recuerden que delta B, mirando esto de acá, sería alfa por B por delta T, ¿no? Entonces me queda alfa por B por delta T. Análogamente delta A, que me quedaría alfa por A por delta T, delta C, que me quedaría alfa por C por delta T, y estos, bueno, aparecen los delta T al cuadrado, si hacen la cuenta, háganla y le queda estos términos. Entonces fíjense cómo va quedando esto, ¿no? Porque A por B por C otra vez es el volumen inicial, o sea, todo esto se puede simplificar con esto. Así que todo este primer término me queda alfa por delta T. Lo mismo acá. A por B por C es el volumen inicial, me queda otra vez alfa por delta T. Y acá lo mismo. Entonces me queda 3 alfa por delta T. Y esto se va porque A por B por C se va con el volumen inicial y el alfa es muy pequeño, justamente porque vale la relación. Cuando miramos esto, dijimos que para que esto sea cierto, delta L sobre L tiene que ser mucho menor que 1. Pero eso está relacionado con el alfa. O sea, el alfa, el coeficiente, si ustedes ven los coeficientes de expansión, son muy pequeños. Y si encima están al cuadrado, son más pequeños todavía.
O sea que este término lo tiro y este también. Entonces me queda solamente esta igualdad. Estos tres términos igual a estos dos términos de acá, ¿no? Que ahora vamos a simplificar, obviamente. Entonces, como dijimos, hacemos las simplificaciones. Por ejemplo, este 1 se tacha con este A por B por C es el volumen inicial, así que se tachan esto en todos los casos. Y si ustedes hacen la cuenta, me queda muy fácil todo esto, me queda 3 alfa delta T. Pero cuando uno pone que delta B sobre B es un número por delta T, ese número se define como el coeficiente beta, ¿no es cierto? Así lo habíamos definido. Así que en definitiva, eso que dije es lo que está acá. Cuando yo pongo delta B, lo pongo como B inicial por un número por delta T, ese número es el coeficiente de expansión volumétrica, o sea, beta. Quiere decir que beta es efectivamente 3 alfa. Ahora bien, algo se puede comprimir o estirar, no solamente porque yo lo caliente. Podemos pensar en una barrita de metal, por ejemplo, como la que está dibujada acá, un paralelepípedo así metálico. Bueno, esto se puede comprimir o se puede estirar no solamente porque yo lo caliente, sino porque yo le aplique fuerza. Por ejemplo, como se ve acá, hay aplicada fuerza en sus caras. Las caras tienen radio A. Y claro, hay una relación entre lo que en este caso se comprime, es decir, el delta L sobre el L, donde el L es todo este largo, desde acá hasta acá, y el delta L es esto. Como siempre estamos pensando en que el delta L es muy pequeño en comparación con el L, ¿no? Entonces, dentro de ciertos límites de lo que se denomina régimen de deformación elástica, existe una relación entre la deformación, que se define como delta L sobre L, en módulo, delta L, entre la deformación y no exactamente la fuerza que yo hago, sino el esfuerzo, es decir, la fuerza dividida el área. Eso se denomina esfuerzo. Bueno, la relación que hay entre deformación y el esfuerzo es que la deformación, en este caso longitudinal, se puede escribir como el esfuerzo dividido un número, una constante, que depende exclusivamente del material, que se denomina módulo de Young. Acá está con la Y. Bueno, quiere decir que si el módulo de Young es grande, yo tengo que hacer un esfuerzo muy grande para generar una deformación importante. ¿Está bien? Bien. Por otro lado, entonces hay una relación entre esfuerzo también y deformación térmica, porque hacer fuerza o aplicar temperatura, con esas dos cosas yo puedo hacer que este material se comprima o se estire. Bueno, uno podría de esta fórmula despejar el esfuerzo, que entonces me quedaría el módulo de Young multiplicando acá la deformación, como se ve acá, y después poner la deformación en términos de la temperatura, como hicimos antes. Entonces ya saben que la deformación se puede escribir como un número multiplicado por la variación de temperatura. Así que en definitiva el esfuerzo queda relacionado también con la variación de temperatura y el módulo de Young. Esta fórmula la vamos a utilizar en los problemas, ¿no? Bueno, vamos a aplicar lo que aprendimos a un problema concreto, que consiste en esto que está acá. Es una varilla de acero de 5 metros de longitud y un diámetro de 8 milímetros, una varilla circular. Y de esa varilla se cuelga un auto, por ejemplo, que pesa unos 700 kilos, ¿no? Tiene una masa de 700 kilos, pesa 700 kilogramos fuerza o
más o menos 7000 newton, ¿no? Porque para pasar de kilogramos fuerza a newton hay que multiplicar por 9,81. Nosotros lo tomamos como multiplicar por 10. Así que pensemos que el auto pesa unos 7000 newton. Bien, lo que uno se puede preguntar en este caso es cuánto se estira esta varilla. Bueno, para hacer la cuenta necesitamos despejar de acá lo que se estira, que es el delta L. Pasaría este L acá multiplicando. Después lo que está acá abajo es el módulo de Young, que uno lo busca en tabla. Para el acero es este valor, 20 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado de área. Estoy hablando del área de la varillita, el área transversal. Entonces, bueno, es cuestión de aplicar esa fórmula. El delta L entonces sería, paso el L multiplicando acá, ¿no? El L que está acá abajo lo paso multiplicando. Son 5 metros del L y después está esta cuenta. La fuerza por unidad de área sería los 7000 newton dividido el área de la varilla. O sea, pi por radio al cuadrado, ¿no? Una varilla de 8 milímetros de diámetro tiene 4 milímetros de radio. Eso hay que pasarlo a metros, multiplicarlo por pi, y me da esta cuenta en metros cuadrados. Entonces, si uno hace 7000 dividido esto es el esfuerzo es enorme, ¿no? Y eso está dividido el módulo de Young, que también es muy grande. Bueno, si hacen esta cuenta, que es muy sencilla, les queda 3,5 milímetros, que es lo que se estira la varilla. Fíjense que newton se simplifica con newton, metro cuadrado se simplifica con metro cuadrado, y solo queda escrita en metros el resultado, pero yo lo pasé a milímetros. Uno se podría preguntar cuánto tiene que cambiar la temperatura, en este caso cuánto tiene que aumentar la temperatura para que la varilla se estire lo que se estiró acá, o sea, que se estire 3,5 milímetros. Lo que se estiró en este problema como resultado de este esfuerzo que yo le hice. Bueno, eso lo puede calcular fácilmente utilizando las expresiones para calcular la deformación en términos de la temperatura. Y bueno, acá arriba me queda este número. Y lo que está acá abajo es el alfa. Delta L sobre L sería el delta L, son los 3,5 milímetros dividido los 5 metros, ¿no? Eso me da esto. Si están bien hechas las cuentas, revisen las cuentas. Y lo que está acá abajo es el coeficiente de expansión lineal térmica del acero, que vale esto. 11 por 10 a la menos 6 dividido grado centígrado. Entonces, como está abajo de todo el grado centígrado, uno lo puede pasar arriba. Bueno, si hacen la cuenta, si está bien esta cuenta, eso me da 63 grados. O sea que aplicándole a una varilla de 5 metros, aplicándole 63 grados, se estira como si yo le hubiese colgado, digamos, un auto que pese 7000 newton. ¿Está bien? Bueno, otro problema podría ser el que está mostrado acá, que es una pieza metálica que está pintada en celeste, que tiene, cuando está a una cierta temperatura, que no importa cuál es, tiene exactamente 15 centímetros, como la distancia entre estas paredes. O sea, queda aprisionada entre estas dos paredes. Entonces lo que uno pregunta es cuánta fuerza hace esta varilla cuando uno a la temperatura que tenía le aplica 63,63 grados centígrados de más. ¿Está bien? Porque cuando yo la caliento se supone que se va a dilatar y va a empujar a las paredes. Obviamente que está sujeta entre las paredes, no se puede dilatar, pero va a presionar contra las paredes. O sea,
estos 15 centímetros van a seguir siendo 15 centímetros. Si yo no considero la dilatación de la pieza esta grande, ¿no? Estoy considerando que solo se calienta la parte esta de adentro. Y eso no calienta la pieza grande. Bueno, para ver eso, cuánta fuerza entonces hace esta pieza metálica sobre las paredes, primero voy a ver cuánto se debería dilatar esta pieza cuando yo le aplico 63 grados. Bueno, entonces tengo la temperatura esta, tengo el coeficiente de dilatación lineal para el acero y tengo la longitud de la pieza que está colocada acá en celeste, que son 15 centímetros, la misma que la distancia entre las paredes, ¿no? Con eso puedo calcular cuánto se debería dilatar si es que se dilata. O sea, el delta L me da 1/10 de milímetro más. Quiere decir que si no estuvieran estas dos paredes marrones, la pieza no tendría 15 centímetros, esta pieza de acá adentro. Tendría 15 centímetros más 1/10 más de milímetro. Bien, pero resulta que no es así, no tiene 1/10 más de milímetro. Tiene exactamente 15 centímetros. Claro, pero para esta temperatura debería tener 1/10 más. Si no la tiene, quiere decir que en realidad esta pieza de adentro está comprimida en 1/10. ¿Está bien? Está comprimida. Bueno, si está comprimida, lógicamente va a hacer presión contra las paredes marrones, tironeándolas hacia afuera. ¿Cuánto vale esa fuerza o esa presión? Bueno, vamos a calcular eso a través de la relación que existe entre la deformación y el esfuerzo. Como sabemos, la deformación es el esfuerzo es la fuerza por unidad de área, dividido el módulo de Young. Entonces yo de acá puedo sacar el esfuerzo, o sea, fuerza sobre área, que sería pasar este módulo de Young acá multiplicando, como se ve acá. El delta L es 0,1 milímetro. ¿Está bien? Vuelvo a repetir. Si no estuviese la pieza marrón, la barra tendría que medir 15 más 0,1. Pero no mide eso. Quiere decir que está comprimida, mide 15. Quiere decir que está comprimida 0,1. Bueno. Entonces, acá pongo el 0,1, que es lo que está comprimida, 0,105 milímetros, ¿no? Como está acá. Y abajo pongo 15, bueno, lo pongo en milímetros. En vez de poner 15 centímetros, pongo 150 milímetros. Así simplifico esto con esto. ¿Está bien? Y lo que está acá arriba, esto, es el módulo de Young del acero. Y con eso calculo el esfuerzo. El esfuerzo me da este número enorme, ¿no? Estos son 140 millones de newton por metro cuadrado. Quiere decir que si esta varilla, en vez de tener esta área, en vez de tener esta superficie, tuviese un metro cuadrado, empujaría con 140 millones de newton. Pero no tiene un metro cuadrado, tiene esta superficie. La superficie es igual a la superficie de la varilla del problema anterior, tal cual dice acá, ¿no? Porque, bueno, así la puse para hacer menos cuenta. Bueno, entonces, claro, ahora una vez que tengo el esfuerzo, o sea, fuerza sobre área, puedo sacar la fuerza. Multiplicando esto por el área, ¿no? Paso el área acá multiplicando y me quedaría la fuerza. La fuerza me quedaría el área multiplicado por la fuerza por unidad de área. Si hacen la cuenta les da 7240 newton. Si están bien hechas las cuentas. O sea, más o menos unos 724 kilogramos fuerza. Entonces, eso es lo que aplica la varilla contra las paredes. Claro, si es que ese esfuerzo no deforma la varilla, ¿no? Eso hay que verlo.
Hay que buscar cuánto esfuerzo soporta esta varilla. Porque si la varilla se deforma, bueno, se deforma, ya me salí del límite elástico. Se dobla, por ejemplo, o se abulta acá en los extremos, y ya entonces esto no es cierto, ¿está bien? Esto es cierto siempre que esté en el límite elástico. Quiere decir que cuando yo vuelva a la temperatura inicial, la varilla va a medir otra vez 15 centímetros. Y no 15,001 o lo que sea esta cantidad de milímetros. Bueno, al principio de la clase, casi al principio, hablamos de, por ejemplo, el cambio en el volumen que experimentaba un sólido o un líquido debido al cambio en la temperatura. Veamos este ejemplo donde tenemos un sólido que en este caso reduce su volumen. Eso puede pasar porque yo lo esté enfriando, entonces el volumen se reduce. Pero también puede pasar porque yo lo esté aplastando de todos lados. Entonces hay una relación entre, digamos, cuánto se aplasta en volumen, es decir, cuánto cambia el volumen dividido el volumen inicial, y la presión que uno le hace. La presión es la fuerza por unidad de superficie que yo hago en todas las direcciones hacia adentro, aplastándolo. O sea, esta cantidad. Bueno, para encontrar cuánto cambia el volumen, yo puedo dividir esa presión, dividido un número que se llama módulo de compresibilidad. ¿Está bien? O módulo de compresibilidad volumétrico o volumétrica. Esto es bastante parecido a lo que vimos cuando hablamos de los cambios en la longitud, ¿no? Donde aparece un módulo, digamos, que me da cuenta de cuánto se estira o cuánto se comprime, que es el módulo de Young. Bueno, acá aparece un módulo que me da cuenta de cuánto se estira o se comprime el volumen. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora un problema donde hay un cambio, una compresión volumétrica, un cambio en el volumen. En este problema que tenemos acá, uno puede ver un cilindro dentro del cual hay agua, y esa agua está aprisionada por un pistón. Este pistón puede bajar o subir. Sobre eso hay una plataforma. Y esto, bueno, tiene un peso. Cuando uno coloca agua en el cilindro, el agua se aplastará algo, por ahí muy poquito, y llega a esta marca. Esta marca corresponde a 5 metros a partir de este punto. Bien, en una segunda parte apoyamos un auto encima que pesa 7000 newton, o sea, un auto que tiene una masa más o menos de 700 kilos, más o menos. Y bueno, y la fuerza adicional que hace el auto, al empujar el pistón, por ahí aplasta un poquito el agua que está acá adentro. Queremos saber cuánto se aplastó el agua, o sea, cuánto cambia esta longitud, calculándola a partir del cambio del volumen. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, bueno, usamos esta expresión que está acá, y en esta expresión B es el módulo volumétrico del agua. Eso está en tabla, es este número que está acá, 0,21 por 10 a la menos 10 por 10 a la 10, newton sobre metro cuadrado. Y bueno, después simplemente de esta fórmula despejamos primero la variación de volumen, que me da este número. Y después, claro, la variación de volumen, como queremos calcular a partir de ella la variación de longitud, bueno, la variación de volumen es el área por la variación de longitud. Porque se supone que el área de este cilindro no cambia. También lo que cambia es la longitud de la columna de agua. Así que acá, en vez de poner delta B, ponemos A por delta L, y donde dice volumen ponemos área por longitud. Así que se simplifica el área. Y me queda la variación de longitud, que es negativa, ¿no? Porque la longitud final es más chiquitita. La longitud final es esta, desde acá
hasta acá, es más chiquitita que la longitud que tenía. Bueno, entonces, claro, cuando hacemos esta cuenta, me da en un momento la presión que yo tengo que poner en esta cuenta, esto que acá está marcado como delta P, es la presión adicional que generó haber apoyado el auto acá arriba. Porque ya había una presión en el agua, ya estaba sometida a una presión que era la que me daba toda la plataforma, esta. Porque esta plataforma tiene un peso, obviamente. Así que eso aplastaba el agua. Bueno, esa presión no la conozco, porque no conozco el peso de la plataforma. Pero no me interesa eso, o sea, porque esa presión inicial es la que me determina esta longitud. Y yo lo que quiero no es la longitud, sino el cambio en la longitud. El cambio en la longitud lo da el haber apoyado el auto acá arriba. ¿Está bien? Bueno, entonces, para calcular esta delta P no tengo que poner el peso de la plataforma, sino solamente el peso del auto, que son 7000 newtons sobre el área. El área es muy pequeña, es esto que está acá. Es un cilindro que tiene 8 milímetros de diámetro, o sea 4 milímetros de radio. Si uno lo pasa a metro y calcula el área, me da este número que está acá. Cuando divido la fuerza sobre el área, me da todo este número gigante que está acá. Después tengo que dividir por el módulo volumétrico. Si ustedes hacen esta cuenta, bueno, les da 33 centímetros. El delta L, yo acá me olvidé de pasar este signo menos acá adelante, pero ya sabemos que el delta L es negativo, o sea que el volumen final es más chiquitito que el inicial. Pero lo que me importa es el monto de cuánto se comprimió. Bueno, se comprimió 33 centímetros en longitud. Y yo puse acá asteriscos y un signo de pregunta, porque esta presión que está en pascales, porque es newtons sobre metro cuadrado, eso me da pascales, hay que pasar la atmósfera, por ejemplo. Si uno la pasa a atmósferas, eso me da más o menos unas 1300 y pico de atmósferas. Y hay que ver si con esa presión el agua no cambia de fase. Bueno, yo creo que con esa presión el agua no cambia de fase. Pero si llegara a cambiar de fase, el problema está mal hecho, porque ya no se trata de un líquido con este módulo volumétrico. El agua, cuando está en fase líquida, tiene este módulo volumétrico. Pero si estuviese en fase sólida, por la presión, ya no es este el módulo volumétrico, es otro. Bueno, más allá de eso, o sea, hay que ver si el problema realmente se hace de esa forma. Nosotros estamos suponiendo que la presión de 1300 y pico de atmósfera no cambia la fase del agua. Creo que no la cambia, efectivamente, o sea que el agua sigue estando líquida. Pero uno podría poner otro líquido acá que bajo tremenda presión se haga sólido, entonces ya su módulo volumétrico como sólido no es el mismo valor que el módulo volumétrico como líquido. ¿Está bien?